Ok, bienvenidos nuevamente. Estamos ahora por empezar la presentación número 5, una de las presentaciones más importantes de todo el módulo. Porque digamos es una estructura chiástica, digamos, en la cual el número 5 es fundamental a la hora de entender este módulo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que queremos es enseñar de la vida de Cristo. ¿Ok? Queremos enseñar de la vida de Cristo. Entonces, ¿cómo estudiar la Biblia juntos? ¿De qué manera compartirla? ¿Ok? ¿Cuál es una estructura fácil de usar por cualquier persona, cualquier hijo de Dios, cualquier sacerdote real? Cualquiera que ha aceptado a Jesús como su Salvador tiene una experiencia de su salvación y quiere ahora compartirlo. ¿Cómo hacerlo para compartir la Biblia? ¿Ok? Bien. En el anterior vimos unos elementos básicos en cada reunión. ¿Ok? Tenemos compartir una comida. Recuerda que es una comida simple, ¿ok? Que no genere, digamos, el enfoque de toda la reunión. Estudiar el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, y esto es lo que vamos a mostrar en el día de hoy, cómo comenzar con ese proceso, ¿ok? Y cómo tú, si tú eres hijo o hija de Dios, estás preparado para hacerlo. Te garantizo que cuando escuches esta presentación vas a decir, oh, yo eso sí puedo hacer. Yo eso sí puedo hacer. Pues si acabas esta presentación y dices, yo eso sí puedo hacer, es porque puedes hacerlo. Y te vas a dar cuenta que el que te llamó era hijo de carpintero y cogió a pescadores para compartir el evangelio. ¿Ok? Y te puede llamar a ti. Bueno, luego tenemos el aspecto de la oración, que hablaremos más adelante, alabanza musical, igualmente, sirviendo al grupo y a la comunidad, no haciendo discriminación, y lo de la fecha de caducidad, cómo tu grupo tiene que tener una fecha de caducidad. Ahora nos vamos a centrar en cómo estudiar la Biblia. Bien. El modelo que te voy a presentar no es necesariamente un modelo más bíblico que cualquier otro modelo, ¿ok? Es un modelo que no se me ocurrió a mí. Cuando lo compartieron conmigo y lo pusimos en práctica en diferentes grupos, empezó a fluir tan hermoso que nos dimos cuenta que el modelo en sí pues tenía mérito. ¿Okay? Este modelo, nuevamente, no es un modelo exclusivo. ¿Okay? Déjame leer esta diapositiva contigo para que entendamos un poquitito más lo que quiero decir. Este modelo no es el único, no es la única manera de hacerlo, ¿ok? Ni pretende ser exclusivo, no es la única manera de hacerlo. Es, sin embargo, un modelo totalmente replicable por cualquier persona que desea comenzar con una iglesia en su hogar. No necesitas más estudios. No depende de estudios avanzados en teología o de habilidad de dar estudios bíblicos. Es un modelo que tiene en consideración la presencia en el grupo de estudio de personas que recién están comenzando a conocer de Jesús. O sea, es un modelo que tiene en consideración que tú estás teniendo en tu grupo alguien que el Señor te ha traído que no conoce de Él. Mira, te quiero comentar lo siguiente. Yo he estado en iglesias en las cuales se reúnen en esa iglesia y estudian, por ejemplo, durante ese mes o durante los siguientes 3 meses, tienen un estudio, ¿ok? Tienen un estudio y siguen unos patrones por los siguientes 3 meses, siguen unos patrones. Y son estudios muy, muy avanzados que ya preasumen un conocimiento histórico, un contexto del Evangelio, un contexto del santuario, son estudios tan avanzados que lo único que demuestra es lo siguiente, que ese grupo que lo está estudiando asume que ya llevan tiempo sin que nadie nuevo entre ahí. ¿Te has dado cuenta de eso? O sea, no es avanzado para mí, pero es avanzado si alguien viene de la calle. Es avanzado si yo traigo al vecino. Es tan avanzado y la jerga es tan exclusiva que solo pertenece al grupo.
y un estudio tan avanzado, tan sofisticado, que depende de un montón de conocimiento previo, que la persona a la que queremos llegar está totalmente desconectada del estudio. Y la razón por la cual se continúa haciendo ese tipo de estudios es una exclusiva. Es porque ese tipo de iglesias ya han asumido que siempre hablan entre ellos de la misma fe. Son iglesias que no están llegando al mundo, sino que son solo para ellas. Hablan sus propios lenguajes, con sus propios estudios avanzados, etc. Y la frescura del Evangelio, de presentar el Evangelio, ha desaparecido. Ok. No solo eso, sino incluso los que están presentes en ese estudio normalmente están aburridos de siempre escuchar la misma coletilla en las frases. Ok. Asumamos lo siguiente. Vivimos en una sociedad en la cual la gente no conoce de Cristo. La gente no sabe que hay un Antiguo y un Nuevo Testamento. La gente no tiene idea si Cristo nació hace 2000 años o hace 4000 años o en el 1930. Y no es broma, porque mi hija me compartió un vídeo que está en YouTube de una persona que iba por las calles preguntando si sabía quién era Jesús. Y aquí en inglés, en Australia, decir el nombre de Jesucristo se usa normalmente como parte de una palabrota, de una grosería, de un garabato verbal. ¿Ok? Es un insulto, es como una grosería. Entonces, esta persona iba con un micrófono por la calle y le decía, ¿sabes quién es Jesucristo? Y le decían, sí, un insulto. Otros decían, sí, sé. Y dice, ¿quién es? Y decía, estuvo involucrado en la Primera Guerra Mundial. Ah, no, en la Segunda Guerra Mundial. O sea, quiero que entiendan lo siguiente, que el mundo de ahí fuera no tiene idea de Cristo. Y si tú pones a una persona de ahí fuera aquí dentro y les estás dando un estudio que preasume historia, los diferentes reyes de Israel, etcétera, estás tratando de introducir algo cuando todavía las bases no están presentes. ¿Ok? Entonces, el Señor trae a las personas. Ok. Aún y todo, muchas veces nos estudiamos unos estudios tan profundos nosotros mismos que lo básico del Evangelio lo perdemos. ¿Ok? Y hay muchas lecciones enterradas en los Evangelios. Ok. Quiero que entiendas lo siguiente. Vamos a especificar este modelo, ¿ok? Como una de las alternativas para que tú uses en las iglesias en tu casa. ¿Ok? En esta iglesia en tu casa. Apocalipsis 1:3 dice lo siguiente. Bienaventurado o feliz el que lee y los que oyen. ¿Cuántos leen? Uno. Los que oyen, pues más de uno. O sea, uno está leyendo y otros escuchan. Uno lee, otros escuchan. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Entonces, Juan escribe el libro de Apocalipsis o Revelaciones, ¿ok? Apocalipsis. Y este libro de Apocalipsis se está leyendo por una persona en un grupo de iglesia mientras otros están escuchando. Uno está leyendo y el otro está escuchando, ¿ok? En Colosenses 4:16, Pablo dice lo siguiente: cuando esta carta se haya leído entre ustedes, háganla leer también en la iglesia de los laodicenses. Ustedes por su parte lean la carta que viene de la Odisea. En otras palabras, la iglesia de los colosenses tenían una carta. Y Pablo les dice, léanla. Lean la carta, ¿ok? En la iglesia, en el grupo de casa. Lean la carta. Cuando la hayan estudiado, leído, entendido, etcétera, se la pasan a los de la iglesia de la Odisea. Y a ellos les he mandado otra carta. Y cuando les llega a ustedes lean la carta que les mandé a ustedes. ¿Ok? Entonces, hay una persona que lee y otros escuchan. ¿Ok?
Primera de Tesalonicenses 5:27. Les encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Que se lea. Ok. Normalmente cuando tenemos grupos de estudio, una de las cosas que ocurre, hay 2, 3, 4, 5 personas y hay 5, 6, 7, 20 versículos para leer. Y empezamos a decir, ok, tú lees 2 versículos, tú lees 2, tú lees 2, tú lees 2. Y al final el contexto general de la historia se nos escapa. Porque mucha gente, por ejemplo, el leer el público se pone un poco nerviosa, entonces solo están pendientes de cuando le toque a ellos leer. Al mismo tiempo, hay diferentes versiones, versiones bíblicas, diferentes traducciones, ¿ok? Entonces, a veces no sigue el mismo énfasis en la historia y nos perdemos en ello, ¿ok? Queremos que Dios, a través de su palabra y su espíritu, entre nosotros nos enseñe. Los estudios han de ser Dios dependiente y no humano dependiente. Porque cuando es Dios dependiente es totalmente replicable. Se puede replicar, se puede duplicar. No te necesitan a ti en otro lugar, sino lo que necesitan es el modelo. Ok. Entonces, en el libro de Hebreos 8:11 dice, Dios dice, a ninguno de ellos enseñará a su... Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Lo que queremos es lo siguiente. Queremos establecer un modelo, una experiencia en la cual, de la misma manera que Dios ha trabajado contigo, la persona que ha llegado a tu casa entienda que Dios puede trabajar también con él. Que no se tiene que agarrar a ti para esa experiencia, se tiene que agarrar a Cristo para esa experiencia. Para ello, dejarme introducir el Evangelio de Marcos, ¿ok? ¿Por qué Marcos? Es el primero de los evangelios, el primer evangelio escrito, ¿ok? El libro de Marcos es el por el cual la estructura de Marcos se utilizó bastante en la estructura que podemos ver en Mateo y en Lucas, ¿ok? Juan es un poquitito más diferente. Juan tiene más aspectos también más teológicos, etc. Ok. Cuando tú empiezas con el libro de Mateo, lo primero que encuentras es la genealogía de Jesús. Y cuando tú traes a alguien de la calle a leer y aprender de Jesús, y lo primero que le presentas es la genealogía de Jesús, puede ser los primeros veintitantos versículos pueden ser un poquitito pesados, como que extraer lecciones de ahí así de repente es un poquitito más difícil. Sin embargo, Marcos es el evangelio más dinámico, puesto que muchos eventos ocurren en un mismo capítulo y los acontecimientos ocurren inmediatamente. ¿A qué me refiero con inmediatamente? Es una de las palabras que se repite en Marcos. Inmediatamente esto ocurre, e inmediatamente hay sanación, e inmediatamente él se va al desierto, inmediatamente va a tal, todo pasa como es más dinámico, es inmediatamente. En un mismo capítulo hay un montón de elementos. Ok, es fácil de entender para alguien que nunca haya leído la Biblia y está lleno de lecciones para aquellos que la conocemos. ¿Ok? Te pongo aquí un ejemplo. Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Historias o transiciones. ¿A qué me refiero a transiciones? Normalmente en tu Biblia lo que verás en Marcos 1 es o bien subtítulos, ¿ok? Subtítulos que van dividiendo el capítulo, o el color del versículo un poquitito más oscurito. Por ejemplo, el número 8, el número 9 más oscuro, el número 14 más oscuro, el número 10, 21 más oscuro. O sea, todos los números que ves en la pantalla, por ejemplo, el número 1 más oscuro, el número 9 más oscuro, el número 12 más oscuro, el 14 más oscuro, el 16 más oscuro, el 21 más oscuro, 29, 32, 35 y 40. Según la impresión que tengas tú en tu Biblia, o sea, la editorial que te lo haya, la editorial que pertenezca a esa Biblia,
o tendrá los subtítulos o simplemente en los versículos como más oscuritos, marcando las transiciones. Transiciones, ¿a qué me refiero? Imagínate que tú tienes una cámara y es cada vez que la cámara tengas que levantar la cámara del trípode y ponerla en otro lugar. Por ejemplo, los primeros 8 versículos hablan de la predicación de Juan el Bautista. O sea, tú puedes tener la cámara ahí y escuchar a Juan el Bautista. Ahora, del versículo 9 al 11 es el bautismo de Jesús. Tienes que mover la cámara. Como tienes que mover la cámara, ya hay una transición. ¿Ok? Después Jesús va, en el 12 al 13, Jesús va al desierto a ser tentado por el enemigo. Ya tienes que mover la cámara nuevamente. A eso me refiero por transiciones. Fíjate, en el capítulo 1 de Marcos tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 transiciones. Tenemos 10 historias. 10 historias. ¿Ok? La más larga creo que es la primera, con 8 versículos, y luego hay una de 6, creo. 6 o 5, la última sanación de un leproso. Ok. ¿Sabes cuántos días tienes ahí para estudiar? Tienes 10 días para estudiar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 días. 10 días. Y además te lo puedo garantizar, porque un grupo que se está estableciendo ahora, una iglesia que se está estableciendo con un grupo de jóvenes, cuando les di el primer capítulo y le hice todas las particiones de acuerdo a los subtítulos en la Biblia, o en los números oscuritos de los versículos. Cuando lo vieron lo corto que era el libro de Marcos y decidieron, bueno, leemos el capítulo primero. Leyeron el capítulo primero y en el proceso de estudiar la Biblia se dieron cuenta que habían leído demasiado. Demasiado. Hay demasiadas joyas ahí, demasiadas lecciones, demasiada información, demasiada revelación del carácter de Dios en cada una de las secciones. Entonces, así que la primera de las reuniones decidieron leer todo el capítulo y se dieron cuenta que no, que tienen que ir de vuelta y leer sección por sección. Ok, ¿cómo lo hacemos? Lo único que necesitamos es alguien que sepa leer. Ok. Atención. Compartimos una comida y luego es tiempo de estudio. ¿Ok? Esa persona entiende que está llegando a la casa porque va a conocer más de Jesús. ¿Ok? No tiene por qué ser la única persona que no sea cristiana. ¿Ok? Va ahí a conocer de Jesús. Pero tú puedes tener otras personas que son cristianas allá. ¿Ok? Entonces, tiempo de estudio. Se empieza con una oración simple al principio. Cuando hablemos de las oraciones, vamos a detallar más específico, ¿ok? Pero es una oración muy simple, ¿ok? Os adelanto lo siguiente. Una oración muy simple, ¿ok? Voluntario número 1. Lee Marcos del 1 al 8. Bienaventurado el que lee y aquellos que escuchan. Vamos a imaginarnos que hay 3 personas. Estás tú, está otra persona y está una persona que quiere saber más de Cristo. ¿Ok? 3 personas. Voluntario número 1. Lee Marcos del 1 al 8. Lo único que tienes que hacer es leer Marcos del 1 al 8. Tú o cualquiera de los otros 2, quien sea el voluntario ese día. Del 1 al 8. Recuerda que puede que haya una persona ahí que no sepa nada de Cristo. Ok. Voluntario número 2. Relee Marcos del 1 al 8. Lo vuelve a leer. O una persona diferente vuelve a leerlo. Puede ser una versión diferente, ¿ok? Pero es siempre la misma versión. Todos los versículos está basado con esa misma versión. No hay alteración de versiones. ¿Ok? El resto está escuchando. Voluntario número 3. Cuenta en sus propias palabras Marcos del 1 al 8. No un comentario bíblico, sino contar la historia. Simplemente contar la historia. Déjame poner el ejemplo. Vamos a leer del 1 al 8. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas.
bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo: venid viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien yo soy digno de desatar. Yo no soy digno de desatar, encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo. Hey, que estamos leyendo la historia de Jesús. Pongámosle el énfasis. Hagámoslo interesante. Leamos con énfasis. ¿Ok? Entonces, se ha leído 2 veces y ahora es simplemente contarlo. No un comentario bíblico, solo contarlo. Solo contar la historia. Y eso lo puede hacer la persona que ha venido. Porque la ha escuchado 2 veces. Y con el testimonio de 2 o 3 queda todo establecido. La ha escuchado ya 2 veces. Y ahora él simplemente cuenta, bueno, pues yo lo que entiendo es que había alguien, Juan se llama, ¿no? Juan. Alguien que estaba en el desierto y como mensajero y estaba bautizando en el desierto y estaba vestido así raro, con cuero y con camello o algo así, y estaba comiendo langostas y miel. Y decía que alguien va a venir después de él. Esto es lo que yo he entendido. Ya está. La primera persona lo lee, la segunda persona lo relee, la tercera persona lo cuenta. Lo cuenta. Ya está. Ahora. Preguntas. ¿Qué te ha llamado la atención de la historia? ¿Qué es nuevo? ¿Qué no habías escuchado antes? ¿Qué resalzó en tu mente? ¿De qué manera escuchaste la historia y simplemente por escucharla 2 veces y escuchar a alguien contarte la historia te resalzó algo? ¿Quién puede contribuir en ello? ¿Todos? ¿De qué manera te ha llamado la atención la historia? ¿Qué cosa ha sido nueva o te ha resalzado de la historia? Os voy a decir lo siguiente. En uno de los grupos había una chica de las Filipinas. Estuvimos 15 minutos escuchándola a ella cómo se comen saltamontes fritos. Y tú puedes decir, ¿saltamontes fritos? ¿Y eso dónde ha sacado la historia? Comía langostas y miel silvestre. Por cierto, esa palabra langostas es la misma palabra que en el libro de Apocalipsis cuando describe langostas. ¿Ok? Es langostas, no es algarroba, es langostas. Entonces, comía langostas. Y esta chica nos empezó a contar cómo hay que quitarle las alas, cómo hay que quitarle las piernas, porque como tienen esas piernas medio cerradas, pues se te quedan en la garganta y hay que freírlas un poquitito, etc. 15 minutos escuchando de las langostas. ¿Algo nuevo? Ya lo creo. Ya lo creo que sacó algo nuevo. Alguien va y dice, oye, ¿te has dado cuenta que él está en el desierto, que no va a Jerusalén ni a Judea? Los de Jerusalén y Judea van a él. Le digo, claro, porque Dios trae, ¿no? Es Dios el que trae. Hay un montón de lecciones solo en ello. Tú sabes que Juan el Bautista, sin abrir la boca, ya está predicando. Tú sabes que está vestido de camello. Tú sabes que el camello es un animal inmundo. Tú sabes que está vestido de inmundicia. Tú sabes que Dios no mira lo de afuera, sino mira el corazón. Y antes de abrir la boca, ya está predicando. Porque vienen todos de Jerusalén, que vienen todos con sus formas exteriores, y el predicador, el profeta de Dios, viene vestido de camello muerto. Inmundo por ser camello, inmundo por vestir de un animal muerto. Hay un montón de lecciones solo en esos 8. ¿Qué hay nuevo? Primera pregunta. ¿Qué hay nuevo? ¿Qué te ha llamado la atención de la historia? ¿Qué ha resaltado? ¿Qué ha sido curioso? Primera pregunta. Segunda pregunta, muy importante. Los evangelios están para mostrar la vida
ministerio, muerte y resurrección de Cristo. Y haciendo ello, nos revela el carácter de Dios. Jesús dijo, ¿me habéis visto a mí? Habéis visto al Padre. ¿Me habéis visto a mí? Habéis visto al Padre. Entonces, segunda pregunta importante. ¿En qué forma, de qué manera Dios revela parte de su carácter en esta historia? Bueno, primero, que Dios no mira hacia a lo de fuera, sino mira el corazón. Hay muchísimas lecciones, no os las voy a dar. Primero porque, aunque os dé 20 lecciones, seguro que en un grupo de 3, 4, 5 personas vuestro, después de haber escuchado 20 lecciones que el Señor nos mostró en diferentes grupos con estos 8 versículos, vuestro grupo va a sacar otras 20. ¿Ok? Pero hay muchas lecciones del carácter de Dios. El Señor usa a alguien en un desierto para abrir el camino al Mesías. Hay muchísimas lecciones. Tenemos que tener pendiente lo siguiente. Que el propósito de aprender de Cristo y el propósito de aprender de Dios es aprender de su carácter. Entonces la pregunta tiene que estar incluida ahí. ¿De qué manera Dios revela parte de su carácter en la historia? Tú sabes cuando llega en tu casa alguien que el Señor ha traído y llega a tu casa alguien con un pendiente en la nariz y los pelos de cualquier lado y lee esto como la primera historia. ¿Tú crees que ese hombre empieza a mirar a Dios ya desde el primer momento de una manera diferente? Un Dios que quiere saber quién eres tú en el corazón. No lo que te estás cubriendo o dejando de cubrir. No lo que te estás poniendo en el pelo o dejando de cubrir el pelo. Según crecía, teníamos un vecino, nos cortaba el pelo a mi hermano y a mí. Y era un hombre muy, muy respetable. Era un hombre muy, muy respetado. Ok, no voy a decir el nombre. Pero lo curioso era un hombre súper, súper respetado. Y recuerdo una vez que él venía del trabajo. Él trabajaba en la misma fábrica de mi abuelo. Y estaba subiendo la cuesta del barrio. Y este señor que nos cortaba a mi hermano y a mí el pelo, se había dejado crecer Era calvo, lo que pasa que se había dejado crecer la parte izquierda del pelo, ¿ok? La parte izquierda, y lo que hacía, se lo peinaba por encima. Se lo peinaba por encima y se lo tapaba. Nosotros que vivíamos en el piso número 1, cuando pasaba por debajo y nosotros le mirábamos para abajo, siempre le veíamos la calva. Porque claro, el pelo no le cubriría todo, ¿no? Y un día él subía la cuesta y junto a él, un poquitito detrás de él, subía lo que mi abuela llamaba un punky, un punk. Un chico joven con el pelo teñido de azul y las puntas para arriba, puntas para aquí, puntas para allá. Y lo más curioso es que este hombre miró con desdén al chico joven punky, porque tenía el pelo con puntas y teñido de azul. Y no se vio a sí mismo que él tenía una calva cubierta con el pelo de al lado teñido. O sea, lo que quiero decir es lo siguiente, el Señor está interesado en nuestros corazones. Y lo tenemos todo acá, solo los primeros 8 versículos. Ok, entonces, tenemos que aprender del carácter de Dios. Cada lección nos enseña del carácter de Dios. ¿Qué significa? Que después de que hemos compartido como amigos, después de una comida, después de haber leído, después de haber escuchado, ahora hemos compartido qué nos llamó la atención y a saber dónde va esa conversación. Porque hemos empezado con oración y a saber el Señor cómo va la conversación. Es totalmente inclusivo. Cualquier persona puede contribuir, porque todos hemos escuchado en el grupo la historia. Todos hemos entendido de una manera u otra nuestra historia. Y la segunda pregunta, ¿de qué manera nos revela el carácter de Dios en esta historia? Y la tercera, evidentemente, ¿qué enseñanza podríamos aplicar en nuestras vidas a partir de ahora? Con lo que hemos compartido. ¿Tú crees qué cosas podemos implementar en nuestro día a día? Pues una de las cosas es simple, siguiendo ese mismo ejemplo que os he dado,
el yo empezar a decir, espera un momentito, estoy mirando a las personas por lo que les cuelga de la oreja o por la permanente del pelo o por si visten una falda o si visten un pantalón. Estoy mirando a las personas así. En otras palabras, si Juan el Bautista entra por la puerta de este grupo de iglesia en mi casa, ¿lo echo para afuera? Fíjate lo que estamos diciendo. Si entra el profeta de Dios vestido de camello, ¿lo echamos para afuera? Entonces, yo puedo decir, bueno, yo he sido convencido de ello. Y en el grupo puedo decir, yo voy a estar pendiente de que si estoy juzgando a las personas basado en la manera en la que están vestidos, en lo que tienen o no tienen sobre sus cuerpos. ¿Ok? Y empezar a ver a las personas más por lo que el Señor trata de discernir en sus corazones. Es una lección que me puedo llevar a casa. ¿Ok? Pero la persona que no sabía nada de Jesús ya ha aprendido algo de su carácter y ahora ya se está implementando algo, se está comprometiendo para implementar algo del carácter de Jesús en esa semana. Hasta la siguiente. Y se cierra con una oración muy, muy, muy simple. Ok. Este modelo es totalmente, no solo replicable, no solo que se puede duplicar, sino que lo puede hacer todo el mundo. Todo el mundo. De hecho, esa persona que no tenía ni idea de Jesús puede ir a casa y decirle a su hermana o decirle a su esposa, he empezado a estudiar la Biblia. ¿Y qué has empezado a estudiar? Mira, lee esto. Yo lo voy a leer, tú lo lees y yo voy a decir la historia como lo hemos leído. Y luego vamos a hablar, a ver qué hemos aprendido. Hasta esa persona, el primer día, puede hacer y replicarlo en la casa cuando llegue y hable con su esposa. ¿Ok? Vamos a trabajar más con este modelo. Quiero que miren en sus pantallas. Este es el modelo que estamos proponiendo porque es un modelo muy fácil, muy sencillo, ¿ok? Y que puede llevar a una persona que no sabe para nada de Cristo a llegar a dar su corazón a Cristo para el final del libro. Bueno, nos vemos en la siguiente presentación, que debería ser presentación número 6. Bueno, hasta entonces.